Hoy es un día en que especialmente estoy muy feliz de que estén Isabel y Carlos acá, porque hace 6 años atrás, en este mismo lugar, creamos en el 2019 el grupo Psicoanalistas en la Comunidad. También en el público hay gente que también nos acompañó en ese momento, y este grupo de estudio, CEPAL, pasó por distintos momentos de distintos títulos, los llamábamos psicoanalistas y la comunidad, psicoanalistas en territorio. Finalmente logramos tener nuestro logo y se llama Psicoanalistas en la Comunidad. Los que estamos acá somos miembros fundadores del grupo de este grupo de estudio que funciona como una red de programas y de proyectos que está compuesto por las distintas sociedades de CEPAL. Hemos oscilado entre ser desde 10 a 75 miembros. Actualmente estamos cerca de los 40 miembros de CEPAL efectivos, y además tenemos, un número importante de analistas de información que componen el grupo, y que uno de ellos estuvo el año pasado, que acababa de terminar su formación, que fue Natalia Mudarra, que también vino a contarnos su proyecto. Lo común entre nosotros, ¿cuál es? Es llevar la mirada de la comprensión psicoanalítica al trabajo en territorio. Los mismos que desarrollan espacios educativos, barriales, en grupos de intervención, en situaciones de desastres naturales, investigaciones varias, trabajos en los juzgados, atención online, grupos de contención para personas maltratadas, y además trabajo con instituciones policiales. Es el propósito del conjunto favorecer el registro emocional de esos hechos, las experiencias y vivencias para proveer las bases del pensar y de las relaciones interpersonales, donde se vive y se crece. En cada uno de los países donde trabajamos hay distintas tradiciones de investigación, de intervención, donde lo instituido y lo instituyente dialogan con los cambios epocales. El trabajo en la comunidad exige humildad, la humildad de incorporar saberes de otras disciplinas y tener una reflexión permanente, desnaturalización de ideologías que distorsionan generalmente la constitución del objeto de conocimiento. Las prácticas en la comunidad son una posible respuesta coherente a algunas consideraciones desde una perspectiva psicoanalítica. Primero, las problemáticas del deseo y de la transferencia, que no se limitan a la producción de síntomas neuróticos, sino que permiten elegir aspectos profundos del psiquismo. Segundo, la formación del sujeto en el lazo social. Y tercero, los fenómenos de la cultura. Nuestra presencia generalmente busca poner comunicación, pensamiento y derechos humanos con rumbo acto. Pensamos de esta manera en el futuro del psicoanálisis, vivificándolo y garantizándole una guía de continuidad. El grupo de psicoanalistas en la comunidad participa de acciones de intervención en territorio que privilegian la comprensión situada. De nuestros maestros inspiradores hemos aprendido que estar presentes en la comunidad, en sus diferentes instituciones y grupos, es una manera de vivificar el psicoanálisis. Ferenczi, mucho antes de 1908, advertía de la peligrosidad de la pedagogía de la represión que yacía a la escuela. Represión de ideas, de afectos, en pos de un niño que respetara al adulto, lo cual resultaba en la producción de una niñez adulterada, responsable. Entonces la escuela y su antecesora, la familia, de las consecuencias neurotizantes de ese modelo educativo. Nuestros grupos trabajan por los derechos del niño, del adolescente, de las personas en general, para recuperar grados de libertad. Los grupos que componen esta red trabajan en distintos ámbitos que Isabel y Carlos van a ir comentando. Lo que sí quería decir es que
el trabajo en la comunidad es generalmente un trabajo difícil y que esa misma dificultad la hemos encontrado en las instituciones a donde pertenecemos. El grupo de psicoanalistas en la comunidad lucha permanentemente para tener garantías de permanencia dentro del FEPAL inclusive. Una vez pertenecemos a Cultura y Comunidad, otro momento pertenecemos a la Secretaría Científica, oscilamos sobre distintas instancias de la conformación de FEPAL para poder cumplir los objetivos. Ahora estamos empeñados, nosotros y otra gente que nos acompaña, en crear el primer Working Party de asistencia a la comunidad, que tiene que cumplir una cantidad de requisitos de investigación y de intervención para que sea legalizado dentro de nuestras sociedades. Bueno, voy a presentar a mis compañeros entonces, a Isabel Inés Manzioni, es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de AUDEVA, psicoanalista especializada en tratamiento de niños y adolescentes, tiene la maestría en gestión de proyectos educativos de CAESE, es investigadora del Instituto Superior de Formación Docente número 1 de Avellaneda, que hemos sido ambas durante muchísimos años trabajadoras del mismo. Docente e investigadora de investigación en USAM, secretaria de Psicoanálisis y Comunidad, en este momento en la Comisión Directiva de AUDEVA. Tiene investigaciones principalmente en USAM y en AUDEVA, sobre todo en migración crítica. Y esto permitió que ganara el año pasado el premio IPA sobre trabajo comunitario con inmigrantes, ¿verdad? Bueno, tiene distintas publicaciones. Yo elegí una que hemos compartido y que la tenemos acá en SAP, la Caja de Herramientas para la Educación Emocional, el OEDU. Y también nos acompaña Carlos, que más o menos le debe haber pedido que me trajera su extenso currículum durante varios días y solo quiso que dijera lo mismo. Carlos es doctor en psicología, miembro titular de AFA, director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente y es autor del libro La Constitución del Yo en Niños Severamente Perturbados. Bueno, Isabel, comenzamos contigo. Buenos días a todos. Es un gusto que hoy estemos aquí. SAP, AUDEVA y APA a través nuestro. Un año especial donde reunirnos es muy importante, conocernos es muy importante y sentir la satisfacción de estar juntos. Desde ya, yo hago un poco de publicidad. Invitamos a todos a trabajar en la comunidad. De hecho, trabajar en el consultorio también es aportar mucho a la comunidad. Pero no alcanzamos la cantidad de analistas que hay en América Latina para atender los problemas que hoy día llamamos epocales, pero algunos vienen de muchísimos años atrás. Entonces, quedan especialmente invitados, no sé si a formar nuestros grupos, pero por lo menos a colaborar con las comunidades de donde puedan. Porque si no, el psicoanálisis queda muy encerrado en lo que algunos de mis compañeros, que no los entiendo mucho, llaman psicoanálisis puro. En tanto a esto, parece que habría que llamarlo psicoanálisis impuro. Sin embargo, la propuesta de hacer el Working Party es justamente para llevar la investigación a cada uno de los programas que estamos haciendo y validarlo con metodología que la academia apruebe. La academia es peor que todos nosotros juntos. Digo, el grupo de los investigadores son terribles. Hay que presentar con mucha sistematización trabajo de campo, sobre todo un trabajo cualitativo. Yo voy a leer algunas cosas porque, como a mí, primero, Maridel no es lo más importante, yo creo que lo sabe. Yo soy parienta de Homero Manzi, lo cual para mí es un orgullo. Era Homero Manzioni, no sé si ustedes sabrán. Entonces, claro, ella no lo dice, porque Ahora vamos a traer el bandoneón. cantamos un poquito, algunas de sus letras tan bonitas. Bueno, somos un grupo de estudio en realidad en FEPAL, pero no es un grupo de estudio cualquiera. Comenzamos en la PEVA y aquí como un agrupamiento.
reunimos los que estuvieron dispuestos a viajar de Perú, de Colombia, de Brasil, Uruguay, y justamente nos reunimos con quien entonces era la presidenta de IPA, Virginia Ungar, y con quien entonces era la presidenta de FEPAD. Yo creo que eso fue lo que más atrajo a la gente, que las pudiéramos reunir, estaban en apego las dos, no era difícil, y desde ya apoyaban esta constitución. Fue gracias a María Cristina Fulco que encontramos la figura del grupo de estudios para poder encontrar. Habíamos sido en un comienzo 12 personas, 14, que nos reunimos. Quien estuvo presente sabrá que no éramos muchos, pero el tiempo enseguida creció. La idea es, no nos encontramos con cualquier colega, nos encontramos con líderes de proyectos, conductores, gestores de proyectos, toda gente muy inteligente, escritora. Lamentablemente, hace 3 semanas atrás perdimos a una de ellas de Porto Alegre, una persona excelente, Joyce Goldstein, la secretaria de la actual comisión directiva de FEPAD. La vice de Bani. Sí, muy compañera nuestra, un gusto artístico impresionante. Cada vez que hacíamos un video para difundir lo nuestro, ella se encargaba de buscar la música, las mejores imágenes. Lo que les quiero decir es que para nosotros, Carlos es el secretario, yo soy la coordinadora, y Elian Marcelino, que es de Brasil, es la co-coordinadora. Antes en el lugar de Carlos estuvo Cristina Curiel de México, luego no pudo porque pasó a ser vicepresidenta de su asociación. Pero siempre ha sido un orgullo este grupo porque está integrado por líderes que podríamos llamar especialistas, algunos en cada tema. En ese caso la sociología los llama líderes situacionales, porque en ciertas situaciones y en ciertos contextos, cada uno ocupa el lugar número uno y conduce las cuestiones que están ahí en juego. Pero también son líderes transformacionales, porque todo lo que hacen ha logrado efectos en la transformación personal y también en la transformación de los grupos con los cuales trabaja. Como dijo ella, Maribel, tanto son los hospitales, las escuelas, las cárceles también, las organizaciones del tercer sector, también trabajamos con fundaciones, las catástrofes naturales, que siempre devienen catástrofes sociales. Hace poco tuvimos que trabajar mucho para Porto Alegre y también para Concordia, porque la inundación siguió. E integramos lo que podemos llamar una red de conocimientos sin fronteras, porque hemos encontrado muchas cuestiones comunes, pese a la diversidad de culturas, de etnias, de posiciones socioeconómicas, etcétera, en donde trabajamos, hay situaciones comunes. Sostenemos algo, que para nuestro trabajo, la verdadera revolución es la búsqueda de equidad en nuestros sistemas sociales. Porque cada vez que alguien nos convoca es porque se olvidaron de algunos derechos humanos. Se interrumpieron las prácticas de los derechos humanos. Velamos junto a otros profesionales por el cumplimiento de los derechos humanos. Restituimos las memorias colectivas destruidas por distintos procesos sociales. Procuramos despejar nuestra manera de pensar y de sentir de los efectos de la colonización, por ejemplo, el racismo, la discriminación, los prejuicios. ¿Cómo hacemos todo esto? Rescatando lo que se perdió pero existía. El trabajo latinoamericano en la comunidad tiene muchos años de historia. Y también todo eso ha constituido un pensamiento psicoanalítico latinoamericano, al cual queremos contribuir, y en el Congreso de FEPAD, este grupo presenta su primer libro, que va a haber uno para cada asociación, y nos reunimos por eso. Yo pedí un libro para cada asociación, con lo cual, bueno, María va a tener que ayudar a traer para variar siempre nuestras valijas con los libros de las asociaciones. Pero yo creo que este vale la pena porque
estamos todos convencidos de la necesidad de construir un seminario o optativo que sea, que trate los temas de comunidad y de cultura, porque entre nuestros analistas de formación trabajan en hospitales, trabajan en escuelas, trabajan en cárceles y reciben una formación de primera en lo que es siempre la formación psicoanalítica pura, como dicen algunos compañeros nuestros, pero no reciben ni los conceptos, ni las herramientas, ni los dispositivos para poder sentirse mejor en lo que viven día a día, el hospital, la escuela. El psicoanalista que trabaja en la comunidad inicia un proceso de transformación interna y externamente, pues ha tenido que lidiar con cosas que en el consultorio se presentan pero de otra manera. Por ejemplo, el etnocentrismo o un exceso de narcisismo, pero presente no solo en su personalidad, también en su ideología y en su mirada sobre los fenómenos sociales. Es un trabajo muy grande cuando vos te reunís, por ejemplo, en nuestro caso, con los grupos de migrantes. Entonces, muchos de esos migrantes tienen una ideología por ahí muy distante de la tuya. ¿Cómo trabajar? Se puede ser neutral, cómo se logra el respeto hacia el otro, en una diversidad a veces de unos opuestos importantes. Hay muchos prejuicios y discriminaciones naturalizadas en los grupos de trabajo. Hay muchos negacionismos también. Y hay mentiras en la sociedad. Acá en esta sociedad nadie tiene vergüenza por mentir. Y esto también atraviesa la sociedad psicoanalítica. Para nuestro trabajo no hay neutralidad, no respecto a los derechos humanos y a las prácticas democráticas entre las personas. Tampoco habrá neutralidad, suponemos, en los consultorios respecto a la defensa de los derechos humanos. Solo que esto, cuando se trabaja en la comunidad, requiere lo que los antropólogos llaman implicación. O sea, estás trabajando con otro, no sobre otro, en una relación de cierta horizontalidad. El otro sabe algo que vos no sabés, vos sabés algo que el otro no sabe. Y esa implicación es la que trae complejidad al equilibrio entre la empatía con el otro y la intervención que vas a hacer, dado el impacto de distintos tipos de transferencias, que hoy no vamos a desarrollar aquí, pero al menos las voy a nombrar. Transferencias cruzadas, transferencias de transferencias, transferencias grupales, transferencias múltiples. Pero a esto se suma algo egoísta. Cuando trabajas en la comunidad, sobre todo con sujetos vulnerabilizados, no importa la clase social, los derechos humanos pueden estar vulnerabilizados en cualquier clase social. Y lo que se suma es la crueldad. Está instituida en los campos vinculares y que obstaculiza el camino de la ternura y la práctica de la ternura entre las personas. No hablo desde un punto de vista naif, porque una ternura con mayúsculas implica un amor con mayúsculas, un respeto con mayúsculas. Y no se puede estar solo en este trabajo. En este trabajo hay que trabajar en grupo, un grupo que luego se convertirá en equipo. Eso es todo el tema, ¿no? El equipo de trabajo es un poco diferente. Y hay que convocar y dejarse convocar por profesionales de otras disciplinas, porque se participa de un proceso que incluye la crueldad social que se manifiesta a través de, por ejemplo, la exclusión naturalizada. Yo no sé, yo soy de un pueblo que se llama Lobos y tengo hoy 75 años, muchos años de vida me parece, ya me asusto. Todos los gobiernos hicieron construcciones para los sectores populares. Todos lo hicieron de la misma manera. Lejos del centro del pueblo,
en un lugar donde están todos reunidos y van a ser culpados de todos los robos, todos los vandalismos, todos los problemas del mundo. Y no creo que sea solamente. Por ejemplo, ese es un tipo de exclusión natural. Entonces, la vulnerabilización de los invisibilizados y la discriminación geográfica, que es esta que mencioné, está en los libros ya. Está en casi todos los libros de sociología, aún de geografía. La discriminación geográfica según las políticas públicas que seleccionan los territorios para una mejor existencia. Para construir proyectos de intervención en la comunidad hay que tener un sueño, como para construir cualquier proyecto. Soñar en transformar algunas formas de existencia por otras más prometedoras, para la comunidad, para los grupos y para los sujetos. Estos proyectos tienen como denominador común ciertos conceptos que hemos trabajado durante 5 años de reunirnos. Ética solidaria, lazo solidario, interdisciplinariedad, respeto e inclusión de la diversidad y una escucha que hemos llamado activa, también lo es la del consultorio, que pensás que vos tenés que estar permanentemente como nadando, ¿no? Entre hipótesis, conocimientos e intuiciones corazonadas que nunca habría que despreciar. Pero la llamamos escucha activa y polifónica, porque por eso podemos escuchar en los grupos que quieren estar en grupo al menos, o en equipo. Los lazos sociales están cada vez más desarmados porque la solidaridad es escasa y nuestras instituciones reflejan una cultura afectada por la lógica colonial en la que fue fundada. El bien común no es para todos y el reconocimiento social funciona como un privilegio sostenido para unos pocos, por instituciones cuestionables en su funcionamiento moral y jurídico. La relación del sujeto con su ser depende tanto de las relaciones primarias como de los derechos jurídicos de los miembros de la comunidad. Este año investigamos, el año pasado también, gracias a la ayuda de la IPA, que nos dio unos pocos fondos, porque $5.000 para una investigación que dura 3 años, no es nada. Por eso nos arreglamos. Y escuchamos testimonios de colegas negros, de colegas homosexuales, de colegas jóvenes, de colegas descendientes de los pueblos originarios. Nos emocionamos muchísimo, con algunos lloramos, porque era muy doloroso lo que escuchábamos. Y recuerdo uno de una colega negra de Brasil, o de una mujer muy respetada, que se formó en Francia. Cuando estaba en Brasil se estaba analizando, y entonces le contó a su analista que muchas veces sentía que la discriminaban por negra. Y la analista le derivó al psiquiatra diciéndole que estaba demasiado perseguida. Bueno, demasiado perseguida. Pues hubo un delirio de persecución por esto, de que por negra era distinto. Bueno, relatos de ese tipo, o las transmisiones transgeneracionales, acerca de qué cosas le decía la abuela al nieto para que cuidara su inserción en la sociedad. Por ejemplo, no te cases con un preto, o con una preta. El preto es el negro del cabello ruliento. Bueno, la construcción saludable de la identidad personal, que tiene algo de lo colectivo, se ve dificultada por la herencia de procesos civilizatorios que interfieren en el nexo entre la experiencia del reconocimiento social y la relación del sujeto consigo mismo. Para transformar las segregaciones y exclusiones
que se ejercen sobre ciertas identidades, es necesario transitar el camino hacia una función emancipadora de los diversos integrantes del colectivo social. Este colectivo de psicoanalistas, ya Maridel dijo cuáles son y qué objetivos tenemos, pero fundamentalmente es estudiar, investigar y socializar prácticas de intervención que colaboren con la visibilización de las poblaciones vulnerabilizadas por estos procesos mencionados. Así como deseamos, y lo hemos hecho, entrar en contacto con otros países, con otras culturas, con otras instituciones, porque esto enriquece el acervo de conocimiento disponible. Tenemos relación con Mozambique, es una realidad muy particular, también con el Líbano, cuya sociedad está distribuida entre Francia y el Líbano, tiene prohibido hablar con Israel, también tenemos relaciones con Israel, en algunos países de Europa, en Latinoamérica con todas, ahora los canadienses, analistas en formación, siempre los jóvenes son los que traen las cambios, ¿no? Y las demandas. Ellos quieren traducir todo lo que escribamos nosotros al inglés, porque hablan los dos idiomas, tienen esa suerte. Y lo van a hacer. También hemos trabajado con Estados Unidos. Trabajamos para sostener con fuerza nuestra identidad de psicoanalistas implicados en la comunidad, resaltando en esta identidad un trabajo grupal, democrático, en la toma de decisiones, con horizontalidad en la constitución de sus relaciones. Esa horizontalidad es lo que ha permitido la integración de diversas prácticas que generan alianzas y acuerdos con distintas lógicas institucionales. Por ejemplo, el último webinar lo hicimos con lo que llamaríamos curanderos de Mozambique, de Ecuador y de Brasil, pero son psicólogos que se forman con chamanes y con las lógicas de las medicinas tradicionales. Es interesante. El analista implicado en esta labor necesita estar abierto, trabajar mucho sobre su propia capacidad de sorprenderse, conservar la capacidad de asombro, provocando la emergencia de rupturas epistemológicas para desnaturalizar lo que la sociedad da por obvio. Ustedes habrán escuchado que yo nunca dije grupos vulnerables, dije vulnerabilizados. De eso se trata la desnaturalización, como la hacía y lo enseñó un gran sociólogo como Bourdieu, ¿no? Bueno, ante las prácticas de violencia, de racismo, de exclusión. El contacto con el sufrimiento social en vivo y en directo, como lo hacemos nosotros, afecta nuestra propia subjetividad, afecta nuestra salud, porque estar trabajando con grupos y organizaciones puede dañarnos. Y para no quedar dañados, ¿qué hacemos? Nos sostenemos unos a otros. Cada equipo tiene su propia metodología y el grupo también tiene su metodología de trabajo. Porque muchas veces donde estamos es como si estuviéramos en la sala de emergencia del hospital. Entran en juego factores como lo que se llama hoy la ideodiversidad, la polifonía político-cultural de los miembros del grupo, incluidos nosotros. No somos de los grupos que atendemos. Nosotros como diversos, nosotros como en esa polifonía cultural y política. Y la re importante función de sostener el continente mental grupal acogiendo tanto lo que se comprende como aquello que en principio no se comprende, para dar lugar a la transformación intersubjetiva dentro de un clima que propicie la inclusión. Imagínense ustedes, mi especialidad siempre ha sido trabajar en educación. Estar en un aula con olor a pis, a sucio en general, en una casa precaria con olor a humo donde te invitan a tomar parte, ese mundo cultural de olores
donde nos podemos sentir ajenos, incómodos o vulnerabilizados nosotros. Entonces, voy a terminar la formación para poder trabajar en todas estas cuestiones. Así. La formación, ¿ahí se escucha? Sí. Perdone, para poder trabajar en estas cuestiones requiere de marcos teóricos, de conceptualizaciones y de unas prácticas que llamamos de sensibilización, no de capacitación. Sensibilizar es distinto a capacitar, es trabajar de una manera vivencial y reflexiva. Y esto es de suma importancia para desarrollar las competencias que tenemos que tener para el cuidado de las personas cuando trabajamos en grupos o en instituciones, y el cuidado nuestro. Nuestra red, constituida por muchos equipos, destaca otro factor, la constitución grupal, las relaciones entre pares basadas en el apego y en la confianza básica. La noción de apego de Bowlby y la noción de confianza básica de Erik Erikson. ¿Recuerdan el libro Las 8 edades del hombre? La confianza básica que se pone en juego en un grupo de trabajo en territorio que incluye la población donde se trabajen los profesionales emerge del enlace de la capacidad de apego con la captación que el cuidador puede desarrollar por vía de la identificación respecto a las necesidades del otro que está en condiciones de desamparo. Para dar respuesta a estas necesidades es imprescindible consentir y reflejar en su ser las necesidades de ese ser con una constitución psíquica, interrumpida, obstaculizada, nunca estimulada. En este modelo, la relación se basa en un sostenimiento de unos a otros y no en un sometimiento. Construir seguridad, confianza y esperanza es un objetivo deseable que hay que hacer posible en el vínculo entre nosotros y con la comunidad, basándonos en relaciones empáticas que se basen a su vez en una ética solidaria y a la vez emancipatoria. Estamos muy lejos de una concepción asistencialista. No hay dar el tiempo que me sobra ni el dinero que no necesito. Es intervenir para devolver a la sociedad, en nuestro caso, lo que la UBA nos dio. Somos orgullosos estudiantes y egresados de la UBA. Hay que devolver a la sociedad lo que nos recibió. Y también devolver a los sujetos la autonomía de la cual han sido privados en su desarrollo. Trabajamos para recuperar las prácticas de la solidaridad. Muchas gracias. Carlos. Bueno, buenos días. Gracias, Maribel, por la invitación. Primera vez que vengo a SAP, así que estoy muy contento de conocer esta casa. Y poder hablar de estos temas que generalmente no se ponen en una actividad para poder hablar de lo que significa el trabajo en comunidad. Así que gracias, Maribel, gracias a ustedes, y más que nada lo mío lo pensé como para iniciar un diálogo, ¿no? Un conversatorio de estos temas. Y todos estos días estuve pensando qué decir y hice un poco de historia. Por ejemplo, la primera inscripción que hubo en APA
fue con los grupos de plataforma y documentos en el año 70, 71, que justamente eran gente que querían, bueno, que hablaban sobre estos temas, ¿no? La cuestión social, las intervenciones, pero se tuvieron que ir de APA, fue la primera decisión, es decir que la institución no podía, no se daba, no se permitía en ese momento que analistas de la talla, bueno, como se sabe, ¿no? Grandes pensadores, tuvieron que irse por no poder, bueno, por no sentirse representados por la institución oficial en ese momento, APA, la única institución psicoanalítica que había acá, de la IPA, ¿no? Entonces, eso ya hace 50 años de este tema, que se tuvieron que ir por no poder trabajar lo que significaba las intervenciones sociales o prácticas sociales. Bueno, busqué en la biblioteca y me encontré con, publicaron 2 libros, traje el volumen 2, el 1 no lo tengo, Cuestionamos, ¿se acuerdan? Cuestionamos, claro, Lucas dice que no. Cuestionamos son justamente dos producciones, 2 libros que trabajaron la gente de plataforma y documento que se fueron y plasmaron en estos 2 volúmenes, bueno, los motivos por los cuales se alejaron de la institución. Pero después yo me quedé pensando que no fue la primera decisión. ¿Por qué no fue la primera decisión? Porque de APA se había ido Pillon Rivière. Es decir, que fue el fundador, 1942, fue el fundador de la APA junto con otros 5 o 6 pioneros, pero luego se alejó, él renuncia a la APA cuando organiza la Escuela de Psicología Social. Es decir, que ahí me parece que se produce el primer cisma, es decir, que un fundador de APA que trabaja con los temas sociales se tiene que ir de la APA. Bueno, Mimi Langer también, ¿no es cierto? Que se va como fundadora de APA, pero también se tiene que alejar del país, yéndose a Nicaragua, creo que en el 76, 77. O sea que 2 fundadores de APA son, manifiestamente están a favor de las prácticas sociales, ¿no es cierto? Pero que se alejan de APA. Ahora, APA, ¿de qué defiende APA? O defendía el psicoanálisis puro, como dice Isabel. El psicoanálisis puro sabemos que no existe, ni siquiera en el consultorio, digamos. Por lo menos es lo que pienso. Cada tanto podemos estar contentos que se produzca un insight, ¿no es cierto?, con el paciente, que se levante alguna resistencia, pero en general yo creo que hacemos terapia, psicoterapia, pero entonces no creo que haya un psicoanálisis puro, más allá de que sean 2 sesiones semanales o 4 o 5, y si se usa o no el diván, en fin. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuáles mis 2 preocupaciones? Que las quiero charlar con ustedes. La primera es que si estamos hoy acá hablando de las prácticas sociales, quiere decir que ya SAP incluye que podemos pensar qué significa una práctica social desde el psicoanálisis. Que esa es una preocupación, por eso estamos trabajando para hacer el Working Party. ¿Por qué?
porque tenemos que saber, o por lo menos orientarnos en cada práctica social que hacen los colegas, cuál es el fundamento psicoanalítico. Digamos, porque si no, podemos pensar que lo puede hacer un psicólogo social, lo puede hacer un antropólogo, un asistente social, pero nosotros queremos ver cuál es el fundamento epistemológico, psicoanalítico de una práctica social. ¿Mm? Me parece que ese es uno de los objetivos que tiene este Working Party para poder trabajar entre todos los que hacen intervenciones sociales, bueno, cuál es el fundamento psicoanalítico. Y por supuesto, diferenciándolo de la ideología. ¿Mm? Es decir, ese es para mí, es muy importante poder trabajar o pensar qué práctica social está fundamentada desde conceptos psicoanalíticos diferenciados de la ideología. ¿Mm? Un tema que ya charlar con ustedes, con Isabel y con María. Y el otro punto que me parece importante, que para mí una preocupación, que los institutos de las sociedades componentes, SAP, ABDEVA, APA, los institutos puedan dar formación para todos aquellos colegas que yo creo que la gran mayoría que trabajan justamente en intervenciones sociales, en prácticas sociales. Porque las formaciones siguen siendo en los institutos para el analista que trabaja en consultorio. Pero no hay, Isabel habló de un seminario. Por primera vez en APA, el año pasado se dio un seminario sobre psicoanálisis en territorio. Por primera vez. ¿Y quiénes fueron? Es decir, éramos un equipo docente, pero ¿a quién invitamos? Invitamos a una psicoanalista que trabaja en una cárcel, por ejemplo. Es decir, invitamos a psicoanalistas que efectivamente hacen intervenciones y prácticas sociales. Entonces, me parece de suma importancia que los institutos puedan también dar seminarios o supervisiones para aquellos colegas que somos la gran cantidad o colegas en formación que trabajan en escuelas, cárceles, en establecimientos públicos, por ejemplo, en fin, una gran cantidad en donde la formación la tienen que hacer por fuera del instituto. Esa es una gran paradoja. Se están formando en las sociedades, pero reciben formación para trabajar con el paciente en el consultorio. Las supervisiones, por ejemplo, no existe una supervisión oficial de lo que significa poder supervisar a un colega que está trabajando en alguna práctica social. No hay, no existe. Pero paradójicamente ese colega se tiene que formar afuera. ¿Mm? La semana pasada se presentó un informe de supervisión en APA para ser miembro titular. Por primera vez, el informe de supervisión era de un colega que trabajaba con pacientes terminales. Digamos, eso no, jamás en APA se dio una situación así, porque siempre los trabajos de promoción siempre es con pacientes de consultorio. Y este colega trabajó, presentó un trabajo con enfermos terminales, que por supuesto no es del consultorio, sino de un equipo de hospital, y donde fue aprobado. Es decir, es como de a poquito se está abriendo la posibilidad entonces que realmente se pueda poner en el ámbito oficial de la institución, bueno, trabajos que no se hacen en el consultorio, sino que se trabaja en la comunidad, en el hospital. Bueno, entonces, quería charlar sobre estos dos puntos. ¿Cómo darle un fundamento psicoanalítico a las intervenciones o prácticas sociales? Y cómo los institutos de las sociedades
se tienen que ayornar para formar también a los analistas que no solamente en el consultorio, sino que trabajan en territorios. ¿Mm? Bueno, gracias. Antes de pasar a las intervenciones, solo 2 comentarios que nos quedamos con Isabel. Este grupo, desde su creación, tiene un día de reunión fija, que son los segundos viernes de cada mes, a las 17 horas. Durante 2 horas trabajamos todos los meses para diseñar los distintos trabajos, supervisar, traer invitados, y está abierto a la comunidad y a quienes se quieran integrar. Los viernes de 17 a 18:30. Son los segundos viernes de cada Solo el segundo viernes de cada mes. Nosotros no estamos acá para confesar la edad, pero es obvio que llevamos unos cuantos años en la profesión. Solo Isabel se animó a decir los años. Hará 3 o 4 años, cuando se integró la experiencia de Mozambique. Ustedes saben que Mozambique ha tenido una guerra civil, y trajimos los testimonios de cómo los niños criados en Mozambique tenían que intervenir para poder ser asistidos por los psicólogos y psicoanalistas en ese lugar. Recuerdo uno de los testimonios terribles que compartimos, que los niños eran obligados a delatar a sus padres para llevar a las milicias a que sus padres fueran asesinados. Y después de ese momento, los psicólogos que intervenían en la comunidad los tenían que tratar. Después que estuvimos haciendo ese nexo, como decía Isabel, gracias a Joyce y a Alice, nuestras colegas de Porto Alegre, mantuvimos con ellos un contacto prácticamente permanente, que culminó hará 15 días con el webinar donde vinieron los curanderos de cada una de esas tribus para contarnos qué tipo de recursos usan para sostener las medicaciones que le dan a la comunidad. Pero nosotros diseñamos casi inconscientemente una estrategia para FEPAL, también para IPA, de que cada uno de nosotros, sin tener un lugar por ahí visiblemente, no somos los directores de científica, pero estamos en científica. No somos los directores de comunidad, pero estamos en comunidad. Y así sucesivamente el instituto, en el didáctico que se va a hacer en el simposio de niños y adolescentes, en cada uno de los lugares hay representantes de los psicoanalistas en la comunidad que no están de una manera orgánicamente identificados, pero que están trabajando en cada uno de sus grupos. No fue poco el logro de que nuestro próximo congreso de la semana que viene sea sobre racismo, discriminación, negacionismo, etc. Y la verdad que le quiero dar un minuto nomás a Isabel la explicación. Solo voy a decir que el año pasado dictamos a través del IUSAN la primera diplomatura sobre psicoanalistas en la comunidad, que se dictó el segundo semestre del año pasado. Pero le voy a dar a Isabel para que cuente cómo se nos ocurrió que en FEPAL, más allá de la cantidad de trabajos que se van a presentar orgánicamente dentro del programa, cómo se nos ocurrió la posibilidad de ir a la favela, a la pequeña, para que comentara cómo lo hicimos, Como para les dije, salir del nuestra red está llena de líderes, de gente acostumbrada a hacer gestión. Entonces, no es que nosotros, que somos los coordinadores, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Al contrario, tenemos que darle lugares, dejar que puedan llevar adelante un proyecto, acompañarlos. Entonces, por ejemplo, Elian Marcelino, que es de Río, y Alice Leukovic, que es de Porto Alegre, nos propusieron tener un encuentro con un grupo que tiene un programa llamado Ciudades Invisibles. Ese grupo está en la favela. Entonces vamos a ir a la favela, vamos a ponernos en situación en ese espacio, con ese grupo, a escucharlos, también a conversar, pero también van a venir ellos al congreso. Eso al principio nos chocó un poquito, porque de la favela en Sheraton, no sé, no hay puente.
Nos Vamos hace- a ver cómo sale. Vamos a ver cómo nos sale. Por ahora. Vienen los adolescentes con el profesor de literatura porque hacen algunos trabajos justamente mirando hacia el futuro, recuperando la esperanza, porque nuestro trabajo sobre todo, más que anclar en el pasado, lo que busca es abrir el desarrollo que está en cada ser humano esperando la ventana del futuro y que nosotros seamos los que podamos facilitar ese camino. Porque la inteligencia de todos los libros que se han escrito sobre las fallas simbólicas, yo quisiera saber a cuántos chicos entrevistaron, porque yo cada día estoy más maravillada de los niños, aún en las escuelas muy vulnerabilizadas. Es impresionante. No me voy a detener en eso, pero ese es uno. Lo otro, vamos a visitar la pequeña África. O sea, un señor compró una casa ahí en Río de Janeiro. Y de pronto, no sé, tuvo que remover los cimientos y encontraron los restos de muchos negros. A partir de ahí se ha convertido en un museo, no es un museo casero, No, privado, comunitario. son bonitas. Y ahí vamos a ir a escuchar también historias. Porque nosotros estamos al lado de Brasil, pero el gran problema que Brasil tiene con los negros lo hemos escuchado, pero ahora lo estamos viviendo. Este grupo lo está viviendo, compartiendo. Y bueno, hemos planificado otras cosas, mucho trabajo sobre diversidad de género, algo importante también para dar una fundamentación a un pensamiento que tiene que salir del paradigma binario, ¿no? Nos cuesta muchísimo, pero lo intentamos. Y hemos organizado también un teatro. Acá tenemos una de los actores, Carlos. Vamos a representar con la autorización de los testimoniantes de la investigación algunos testimonios, pero no vamos a hablar, que hable el público, que escuchen breves viñetas de lo que dijeron los distintos testimoniantes en la investigación. Cada uno hablará en los dos idiomas, supongo, Carlos, que el portugués te sale de maravilla. Pero lo importante es eso, que se producen cosas muy originales para un congreso, o sea, improvisar ahí donde estemos, no sé, nos darán un bar, lo que sea. Los que estén tomando café de pronto van a escuchar a 4 personas que hablan en los dos idiomas y que cuentan algunas cosas de las historias de vida. No, justamente necesitábamos un espacio para que vinieran estos adolescentes al Congreso, que va a ser el próximo martes, y FEPAL no tenía espacio en el programa para que hubiera un número vivo, digamos. Entonces tuvimos que financiarlo desde el grupo de comunidad, poner cada psicoanalista un dinero para que pueda traer a esos adolescentes, traerlos a la sede del Congreso, y nos dijeron que entonces nos daban una hora, que es en el momento intermedio del simposio de niñez y adolescencia. Claro, vamos a aceptamos eso porque nos parecía identitario que estuviéramos en ese momento ahí, y vamos a estar entonces una hora trabajando con los adolescentes dentro del Congreso en el espacio del simposio de niñez y adolescencia. Y de lo que decía Carlos, que nos viene bien a los psicoanalistas, es que nosotros trabajamos con una metodóloga. Yo no quiero decir su nombre, Noemí Milton, porque realmente le estamos muy agradecidos, porque ella nos vive marcando las características de nuestras intervenciones, para que se las pueda transformar en un lenguaje de investigación y de futura publicación, ¿no? Noemí está trabajando desde Olavarría y se reúne con nosotros los segundos sábados, primer sábado de cada mes al mediodía, para que podamos preparar lo que nos exige la IPA para llegar a ser un working party oficializado. Noemí ha sido una persona que nos permitió a muchos de nosotros estudiar investigación en un gobierno que duró poco tiempo, más en este país. Hubo una profesora de didáctica, Edith Lipping, que era muy conocida en didáctica, que preparó un postítulo en investigación. Entonces, todo lo que estábamos dando clases
a futuros maestros, hicimos ese postítulo. Y Noemí toma ese modelo y luego en provincia de Buenos Aires, a nivel de educación terciaria, o sea, formadores de formadores, generó otro postítulo de investigación. Y yo creo que ha aprendido psicoanálisis. Habla con una psicoanalista. A veces me escucho y digo, no, te cambiaste. Porque era yo la que peleaba con ella para que introdujera, ella es de filosofía y de ciencias de la educación. Un poco más, miren que nosotros tenemos nuestra también tiranía del lenguaje, los educadores también lo tienen. Entonces, era tiranía contra tiranía, pero ahora cada día está más psicoanalista. Bueno, Leonora, Jessica, ¿nos ayudas a hablar? Y por favor, también los que están en el Zoom, levanten la mano, a ver si los identificamos para que puedan participar. Hola, ¿me escuchan? Bueno, primero el agradecimiento a haber hecho este encuentro, el esfuerzo que implica de las tres sociedades que están representadas, ¿no? Lo otro es que algo de esa escucha activa y polifónica que nos traen, en particular saber, bueno, ser heredera de Megamás, y yo digo por la polifonía, algo de eso que es interesante para pensar, diríamos, que este trabajo es polifónico. Y no solo es una metáfora, digo, por la práctica que ustedes traen acá. Me interesaba una primera cuestión, esta diferenciación entre grupo y equipo. Si pudiera abrir un poquito eso, que creo que es muy importante para lo institucional, la práctica. Lo otro tiene que ver con una formación de analistas que traen diversas maneras. Yo creo que esto es muy importante. Sea optativo o se convierta en lo que fuese, poder empezar a hacer eso. SAP, así como fueron diciendo Carlos, ¿no? Tiene su historia en el trabajo en la comunidad y en las teorías, en sus fundadores, en particular Vicente Galli, y el trabajo que continúan, por ejemplo, en salud mental, en la medicina del agua. Digamos, muchos docentes son de esta institución. Otros hemos trabajado muchísimo en hospitales, y seguimos haciendo supervisiones hospitalarias, tal como lo dije. Y quiero que eso es transmitido. Una de las cosas que a veces me apareció es que algunos de los analistas de información que vienen a hacer la formación IPA trabajan en la comunidad, han trabajado en hospitales, trabajan, casi como la necesidad y la búsqueda de los fundamentos, como dice vos, psicoanalíticos, para un trabajo que ha sido más práctico. ¿Sí? Entonces me parece que en ese sentido, no hacer algo es una disociación, porque también he visto que muchos fijan este trabajo, la comunidad. Y entonces, en una especie de ya que se produce ahí, me parece que puede ser en el orden de la integración, ¿sí? Y no de la división o la disociación. Estuve en Chile representando a SAP, y el primer evento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos llevaron fue al hospital de Santiago. Y la formación allá, que es mucho más tradicional, diría así, de ortodoxa, la nuestra en Argentina, tienen en la formación aquellos que no han hecho práctica hospitalaria, tienen la obligación en su formación de hacer 6 meses obligatorios en el hospital, donde la práctica voluntaria es impresionante, porque hacen, en particular en este momento, con las migrantes, por ejemplo, que es otro tema fuerte de trabajo comunitario. Por último, me olvidé, tenemos en SAP también en la formación el seminario de escritos de cultura y sociedad.
que aparecía en un momento como un tercer año de Freud, pero que trabaja directamente y que se ha actualizado, diríamos, con no solo los escritos sobre la familia hacerse, está ahí online, ella es la más especialista en el tema, por ahí nos puede contar algo de eso. Y por último, yo no sé si es una propuesta, una idea que me surgió o si ya existe, este equipo, entiendo que es equipo, puedan dar un seminario educativo a todas las instituciones argentinas y latinoamericanas, diríamos, como una primera oferta, diríamos, que no divida, que no requiera el esfuerzo de que cada institución, el esfuerzo digo porque lo hacemos todos, que, digamos, que no requiere que cada uno se haga por separado un seminario. Empezar por lo menos algo que es interno a la Argentina y externo a Latinoamérica. Y algo que me quedó la duda cuando hablaban del puente entre la favela y el Sheraton. No entendí. ¿Iría al Congreso los líderes de ese proyecto? No entendí. No, al revés. No, los destinatarios. Los destinatarios van a venir a Los decir. adolescentes que La vida se de la forman en literatura y en teatro para encontrar desarrollo y oportunidades en la vida a través de un programa de una psicóloga, no es una psicoanalista, y el programa se llama Ciudades Invisibles. En lugar de personas invisibilizadas, se llama Ciudades Invisibles. No lo sabemos bien, ¿sabes? Porque tenemos que estar allá conversando con ellos y escuchándolos. Pero sabemos que los adolescentes van a ir con su profesor de literatura a hacer una representación de algo. Y que nosotros vamos a colaborar con el Simposio de Infancia y Adolescencia a través de esto. No, la aclaración de los líderes es porque nosotros seleccionamos a 4 de nuestros compañeros, alguien de Río 2, alguien de Porto Alegre y no sé de quiénes más me olvido, que fueron los contactos y los armadores de ese espacio. Es decir, solo desde acá los acompañamos, pero los que están en Brasil son los que armaron la actividad. Por eso dijimos que son líderes de grupos también, ¿no? Tanto en Porto Alegre como en Río, como en Campinas. Y esos ¿Vos son. vas a ir vos? No. Estamos tratando Va a haber de un convencer. bus, no sé dónde nos estaremos, pero algo vamos a hacer. Es el día martes. El miércoles, no, el día martes vienen los adolescentes. Sí, Y el miércoles vamos nosotros a África, No. de museo. No, vamos a Ciudades Invisibles. Bueno, eso programa. estamos. No, el museo es África. de la casa, de la pequeña África. Así que son 3 actividades externas al Congreso, pero en una vienen ellos al Congreso, la otra vamos nosotros a la favela y al museo. María. Bueno, muchas gracias. Me hace pensar qué es lo que uno puede hacer, ¿no? En el lugar en el que nos toque. Un comentario, tal vez una pregunta a todos en este momento. Justamente hoy Silvia Cosío me hizo una consulta, a ver, ¿dónde podría ir una nena de 11 años que está viviendo una situación terrible, sin posibilidades económicas? ¿A dónde podría derivarla? Y la verdad que los hospitales están sumamente rebalsados, o no hay lugares para niños, a lo mejor sí para adolescentes, como fundaciones o proyectos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque a lo mejor cada uno en el consultorio tiene una disponibilidad para algunos lugares donde, bueno, hay gente que no pueda pagar. Pero ¿qué podemos hacer? A veces sueña con armar algún lugar en donde haya un grupo y se pueda atender, como en algún momento creo que pasó, no sé si en el Hospital Posadas, que era un día de diagnóstico en donde porque había gente que iba a consulta y no podía volver la semana siguiente. Entonces,
cómo organizarnos, ¿no? No sé. Perdón. Nosotros en Nueva Fuente comenzamos con esa idea, y la seguimos, especialmente con inmigrantes, porque hay un tema en la Argentina que nos atraviesa, que estamos llenos de inmigrantes, de Rusia, de Ucrania, de los países árabes, ni hablar de Venezuela, de África. África también tenemos. Entonces, armamos un espacio gratuito, con un tiempo determinado para esto. Es cierto que también en los hospitales es un tema, porque muchos saben que yo trabajé 32 años conduciendo un espacio en psicodermatología en el Hospital Álvarez, totalmente gratuito, y 17 en psicodermatología. Armamos equipos, trabajamos con la comunidad en prevención con un modelo psicoanalítico. Indudablemente, sí, no tengo problema de decirlo, estoy con número redondo recién. Pero indudablemente es un tema la gratuidad en los hospitales, porque si bien desde entrada funcionábamos como un lugar de investigación y docencia, para dar un título, porque si no, no entra dentro de el director o los directores que fuimos atravesando, incluso en la época de la dictadura, ¿no? Porque si decimos 22 años, no hoy, desde antes de la pandemia, que fue cuando terminamos el proyecto. Así que hay cosas para hacer, hay que inventarlas, hay que ser muy creativos. Obvio que se puede armar un espacio fundacional, de obra, de una organización sin fin de lucro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, Vos mencionabas, ahora te doy la palabra, vos Vivi mencionabas los dos trabajos de dermatología. Pero Vivi estuvo entre los miembros fundadores cuando hicimos el grupo y cuando hicimos el mapa interactivo con Laura Katz de toda América Latina, donde se puede consultar, está colgado en la página del total, donde cada equipo responde a una especialidad. Vos trajiste tu programa de cardiología. sí, porque nosotros hicimos investigaciones en las dos cuestiones para mostrar y para abrir espacio, porque la idea era justamente no solo el trabajo con los pacientes, y más individual y grupal, con los médicos en interdisciplina y con los directores de hospitales, imagínense en tantos años la cantidad de gente y distintos niveles políticos para poder conservar un lugar. Se cayó en la pandemia. Un año de pandemia trabajamos igual y después, bueno, no se pudo continuar. Creo que tiene que ver con un deseo muy fuerte, una cuestión empática, como dijeron, una cuestión deseo de entrar. Con respecto al instituto, nosotros estamos con cambios con respecto al tema social y la materia de sociedad. La idea es dar las cuestiones que Freud transmitió, pero también darle un espacio a lo actual. O sea, llevarlo a lo actual, no quedarnos con la Viena de Freud, sino a la Argentina, a Latinoamérica actual y al mundo, porque el mundo está, es muy particular todo lo que está pasando y la cantidad de gente que emigra y migra de un lugar a otro. Así que en esto estamos atentos a armar algo. Yo quería traer algunas cosas que me parecen que son interesantes para conocer un poco ciertas cosas de la historia. Dos o tres nomás. Uno, año 86, 87, yo me formé en APA y tuvimos seminarios con Vicente Gali en ese momento acerca del campo de la salud mental, el tema de la comunidad, el tema de cómo se trabaja en el campo de la salud mental. Ahí empecé, empecé a tener contacto con Vicente y después continué con él haciendo muchas cosas, entre otras. Él estuvo muy involucrado en todo el tema de la desmanicomialización. Entonces, bueno, yo estuve haciendo una pasantía en Trieste, la cuna de la desmanicomialización, y trabajando mucho a que vengo, no a contar una experiencia personal, que tengo muchas, sino a hacer énfasis en que lo que aprendimos con Vicente y aprendí trabajando allá es que somos uno más. O sea, los psicoanalistas somos primero miembros de la comunidad y después somos miembros de la comunidad de salud. Pero somos miembros de la comunidad, no somos los que vamos a la comunidad. Y esto es un tema que me gustaría
discutir un poco también conceptualmente. Lo segundo, que creo que también fue muy importante, es que desde ese lugar, las prácticas, yo tuve dos experiencias, una en salud mental y otro en una aplicación que se me ocurrió hacer de ese modelo, pero en el campo de la educación no formal, con chicos vulnerabilizados, como decimos. Yo hablaba de población cuasi marginal, en el campo de la formación de trabajo, que fue una formación riquísima siguiendo el modelo del modelo de la descolonización, o sea, sacarlo de eso y crear en situaciones de trabajo la posibilidad de fomentar la autoestima, la esperanza, etcétera, etcétera. Y una cosa más, que algunos de los que están acá lo recordarán, en el año 90, armamos con Vicente, Bruno, Antonio, Eduardo, el grupo Pelento, un grupo que se llamó EPSAM, que era Encuentro Psicoanalítico en el campo de la salud mental, y que produjimos una serie de materiales y trabajamos con profesionales interesados en esto, y que, bueno, quiero traer esto porque me parece que Augusto Piccolo, Elsa Grayano, también estuvo en este grupo, y que produjimos materiales sobre cómo entendíamos que podríamos aplicar nuestros conocimientos psicoanalíticos en ese campo. Hay una manito, me parece, por ahí abajo. Quería incluir algo que olvidé. ¿No? No, es... Hola. Sí, quería incluir que tenemos un grupo de personas trabajando con Instagram y por Facebook en un programa de prevención del abuso. Es muy interesante. Sí, infanto juvenil, obviamente. Sí, de todo tipo, abuso. Se incluye el abuso sexual. Es muy interesante, me gustaría que ya también a que cuente la investigación que está haciendo. Yo te quería contestar. ¿Cómo es tu nombre? Eleonora. Eleonora, hiciste una pregunta que es fácil de responder. La diferencia entre grupo y equipo. Porque nosotros hoy aquí estamos agrupados. Lo llamo agrupamiento. Pero si en un momento nos ponemos un objetivo, nos damos funciones, sacamos un grupo. Ahora, cuando distintos miembros integran a su vez lo que nosotros llamamos un equipo, o sea, tienen ya no solo miembros que configuran una parte del trabajo que se hace, eso se llama equipo porque no hay un líder, son todos líderes, cada uno en su especialidad. Y se llama red cuando todos esos equipos están vinculados. Psicoanalistas en la comunidad es una red de equipos, porque cuando aparece alguien que no está en equipo, descubre la necesidad del equipo, busca formar equipos, y se da cuenta que en la comunidad solo no puedes estar. Respecto a algo que preguntaste, el trabajo en la comunidad. Nosotros adherimos al concepto de Derrida. Derrida dice que la hospitalidad debe ser plena. Vos no tenés que estar esperando que venga a verte. Vos tenés que estar aquí a la que venir. Lo nuestro es eso. Hacer amigable el psicoanálisis. Porque un día, hace 30 años atrás, por eso porque desesperado, porque nada se entiende cuando uno trabaja, nos dimos cuenta que ganaban las terapias alternativas, pero por grandes cuerpos, ¿no? Como le ganó las posturas evangélicas al catolicismo. Y estuvimos estudiando y nos dimos cuenta que había que ir. Entonces fuimos, los que teníamos acceso, yo que era profesora titular como Maridel, de formación de formadores, tenía acceso a las escuelas. Entonces, en lugar de dar clases de psicología adentro del instituto, yo pedí autorización a los directores para ir a visitar las aulas. Primero tomar contacto
con los alumnos con los cuales iban a trabajar como maestros. ¿Y qué cosas sentí? A partir de ahí quedaban aquellos que verdaderamente querían hacer eso. Porque muchos elegían la docencia como un lugar de trabajo seguro, tener vacaciones, tener sueldo, obra social, etc. Entonces, nuestra concepción es implicarnos en el trabajo comunitario. La distancia está dentro, el encuadre está dentro, pero nosotros ahí somos uno más. Y no tenemos una técnica de interpretación, sino de intervención comprensiva, siempre en un enfoque vincular. En todo, creo que en todos los equipos que estamos, que predomina el enfoque vincular totalmente y una manera de conversar, como hablaba, oh, él murió, era de nuestra institución, la vergüenza no recordar, Ricardo Abengoa. Conversar, conversar. Nos da muchísimo resultado a todos los equipos. Respecto a atender a las personas necesitadas que contamos. Yo me hice una maestría en gestión, porque me di cuenta que me faltaba un conocimiento. La hice en la Universidad KS y estoy muy agradecida. ¿Ves que necesitamos ser un poco más avispados y piola en tener recursos y dinero para poder armar programas? Yo tengo la intención de visitar a algunos jugadores de fútbol, que me gusta mucho, porque además se analizan. Digo, por ahí ellos que son millonarios podrían invertir. Y por eso podríamos asociarnos, las 3 sociedades de la ciudad de Buenos Aires, armar una fundación y crear nuestra propia organización de para qué distribuir sus fondos. Cuando la pandemia, con SAP, a través de Mariden, nosotros formamos en Ardeva un grupo que trabajó sin cobrar nada. Ese grupo subsiste, se llama Te Escuchamos. Hay muy pocos analistas que brindamos una hora mensual para eso. Hay muy pocos. Pero yo creo que hay que tener una fundación o una ONG, no sé, algo que reciba. Y a mí se me ocurre que es el momento de las uniones y dar una buena organización. Porque somos nosotros que tenemos que estar disponibles. Nosotros no somos más que, como alguien dijo acá, un ciudadano. Y tenemos que pensar con responsabilidad social. Si estudiaste todo esto, ¿para qué no estudiaste? ¿Para estar sentada en el consultorio toda la tarde? Y los que están abajo, drogándose, mamándose, matándose, ¿por ello no vas a hacer nada? ¿Dónde está nuestra sensibilidad? Sí, ¿cómo se llama? ¿Hay alguien que levanta la mano? No, es Liliana. 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 Dijiste que estuviste en Triste, una de la desmanicomialización. Y no me acuerdo ahora cómo se llama el psiquiatra de Triste que empezó con este tema. No sé si alguien se acuerda. Franco. Rotelli, ¿no era? Franco Bataglia. Bataglia, Franco Bataglia. Bueno, te quiero decir que Franco Bataglia tomó el modelo de Lanús para la desmanicomialización. O sea que la cuna fue el Lanús. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque fue un proyecto tan, pero tan enorme, el Lanús, como seguimos diciendo nosotros, que con Diana acá fuimos tantos años compañeros del equipo de niños, tenemos la camiseta de Lanús, como se dice. Bueno, ¿viste? Entonces, lo que pasa, lamentablemente, que las políticas públicas se interrumpen. El modelo de Lanús, desde el golpe militar, el primero en el año 66, con Onganía, ya ahí ya empezó el desgaste. Pero, por supuesto que la bomba fue en el 76, donde pudimos seguir trabajando. En la década del 80 éramos 150 concurrentes, ad honorem todos, pero con un compromiso de ir al comienzo 4 veces por semana. Si no, no nos aceptaban. Bueno,
Lo que quiero decir es que las políticas públicas se interrumpen. La gente no puede trabajar ad honorem. Digamos, están 6 meses, 1 año y ya se quieren ir porque es verdad que en este momento, es decir, que tenemos que estar también asesorando cuando podemos, porque, por ejemplo, con Alfonsín se hizo toda una salud mental bueno, con Vicente que organizó todas las residencias en salud mental, el famoso RISAM. Ahora, cada vez tenemos menos influencia en las políticas públicas, lamentablemente. Y ahora con lo que está pasando con el cierre del hospital Bonaparte, Laura Bonaparte, ¿cierto? Entonces, esta niña de 11 años, otra cosa que quería decir. Se interrumpió en el año 76 con el golpe militar, se interrumpió todo lo que era el trabajo en grupos terapéuticos, tanto en hospitales como en los consultorios. Yo, cada vez que voy a supervisar un hospital, la gente no sabe que se puede trabajar con grupos terapéuticos, es decir, que en 1 hora pueden atender a 6 chicos, y no un solo paciente. Es decir, cómo el grupo terapéutico hay que volver a ponerlo en funcionamiento. Y la gente joven de hospitales no sabe lo que es trabajar con grupos terapéuticos. Bueno, y la niña de 11 años, por ejemplo, no sé dónde vive, pero en Lugano. Bueno, no sé, el Bonaparte puede ir, por ejemplo, al hospital Bonaparte. Claro, o podría, no sé. Pero es un lugar, ¿Mm? No, quería hacer un comentario que es una asociación libre. Nada más, algunos de nosotros que está acá trabajamos muchísimos años en la Liga Israelita Argentina en el servicio de salud mental. Y cuando en Lanús, Con Abel. claro, con Pecheni y River Perín nos pidieron el cobijamiento de los profesionales que eran un foco de persecución en el momento del cierre de Lanús. Y yo recordaba que ahí se privilegió cuidar a los profesionales que eran los principales agredidos y perseguidos, y que volvimos a vivirlo durante la pandemia, porque los profesionales, el equipo de salud, estaba entre los principales agredidos y la posibilidad de ser contagiados. Y nuevamente los psicoanalistas abrieron distintos programas que están en el manual que acabamos de publicar en FEPAL, donde en Perú, en Argentina y demás se armaron sistemas gratuitos de asistencia, que también lo tenemos en SAP, a la comunidad, para los profesionales afectados por problemas de la salud mental por haber estado en la pandemia, o viviendo la pandemia. Otra cosa que es muy importante para llegar a las políticas públicas es que, no digo nosotros que ya hemos pasado el codo de la vida, perdón, que generalicé, debe haber algunos que no pasaron el codo, seguramente. Pero no tenemos codo. No, hay codo. Asumir funciones dentro del Estado. Yo fui una de las personas que trabajando como profesora logramos con todo un grupo, yo sola no, porque yo involucré a Deba rápidamente, era donde me formé, tan solo porque mi analista había sido de Ardeva y yo no lo sabía, yo no vivía en un pueblo, no conocía todas las internas de la capital. Y ocupando ese lugar, nosotros llegamos hasta la ciudad de La Plata, al complejo escolar, y abrimos un espacio en la formación de los poquito lo que hicimos, pero valioso. Un espacio en la formación de los docentes que es como una materia que se llama juego. Y pedimos que especialmente se la dieran a los psicólogos y a los psicoanalistas. Vos no sabés la oportunidad que tenés desde ahí de llegar a las políticas. Parece poquito, pero no es tan poquito que una maestra jardinera, una maestra de primaria, se forme en juego, no que estudie por ahí en un libro, sino todo un año o 2 años
trabajando sobre el espacio de juego. Y entonces hicimos una jornada que hoy recuperamos con Italia, por la parte de un proyecto binacional, que se va a llamar, lo hacemos en el mes de abril, Jugar es cosa seria, para todos los maestros de Italia y de la Argentina que quieran intervenir. Entonces, parece poquito, pero si vos entras dentro del sistema público, por ahí podés ir armando caminos también. Yo recomiendo mucho que ayer me llama porque una profesora en mi propia institución recordó que tenemos un equipo en educación y yo lo agradezco, porque no nos decían equipo, decían las chicas que van a la escuela, ahora nos dicen equipo. Entonces me llama un analista de formación y me dice que él trabaja en el equipo de convivencia, pero que le toca ir a una escuela donde el rumor es que los chicos de séptimo grado se reunieron en el baño a masturbarse, a medir el tamaño de los pitos, no sé qué pasó, y bueno, tuvieron que echar a la directora, ahora tomaron otra directora que dice que no ha pasado nada, y están desalmados. Él, la asistente social y otra orientadora. Qué suerte que llegó a nosotros, pero ¿por qué una profesora se acordó de nosotros? Este seminario, no sé quién lo sugirió, estaba, ¿quién lo dijo? Eliana, tenemos que hacer. Sí, sí. ¿Alguien más? Lucas, Lucas, Bueno, las voces jóvenes para que no pensaba, jóvenes y no tanto, por ejemplo. Pensaba, Antes del COVID. bueno, el CODE que era muy grande, pero pensaba en cuántas cosas hemos quedado un poco privados, porque hay una riqueza de experiencias enorme que estoy escuchando, incluso entre colegas, compañeros que estaban acá al lado mío y que yo por ahí no conocía. Y creo que no es solamente un tema personal, creo que es parte de lo que se oficializa y tiene prensa y lo que queda silenciado también aquí, entre nosotros, ¿no? Así que tomo con mucho entusiasmo la idea de Leonora, que creo que casarla sí o sí. Habló de bibliografías, de experiencias, que bueno, una cantidad de cuestiones con las que quisiera tomar más contacto, y de las que me siento profundamente ignorante, incluso a pesar de haber tenido algunas experiencias personales. Eh, Quería preguntar qué webinar están disponibles en internet, si algo de lo que ustedes contaron está, dónde, que todo eso se pueda En ver. FEPAR están todos en la hoja de FEPAR. Bueno, esto en principio, y bueno, se escucha muy verdadero, muy vivo, y muy refrescante realmente, muy comprometido, así que llega con fuerza. Ahora lo pasa. Y pasa a María de Abril. Mientras tanto, quería decir que aquí empezó el año pasado una analista para formarse en SAP. Y al mes, yo de casualidad tomé una de sus consultas de admisión y ella tenía una gran experiencia comunitaria. Entonces me dijo, apenas ingrese en SAP, me voy a tratar de integrar al grupo de comunidad que yo hice la entrevista de admisión, tuve oportunidad. Lamentablemente, a los pocos meses, por razones personales, tuvo que dejar la formación. Hicimos una excepción en el grupo de comunidad y está hasta hoy trabajando con nosotros, Alcira, porque la experiencia en comunidad que tiene es muy amplia. Y la expectativa nuestra es de que vuelva a la formación, la expectativa que va a volver a estar a la formación, cuando supere sus dificultades, pero está trabajando con nosotros en comunidad para poder seguir sosteniendo el proyecto formativo que quería tener. Para nosotros tuvimos que hacer una excepción porque tenemos psicoanalistas IPA, analistas de información IPA, que no teníamos. Y sí, además Tuve que escribir con ella el día de los abuelos. no sabía que se pintan los alientos. Está muy en contacto con el grupo de Freud, no estuvo Lili, claro. Ella vino del grupo de Freud. Ella vino desde el grupo de Freud. Exacto. Pero ella es chilena.
No, es Argentina, es Argentina. Argentina que está trabajando con nosotros. Sí. Escucharlos da así como una luz de esperanza. Yo trabajo en el Hogar Juanito, en la Fundación Juanito, que es un hogar que recibe niños vulnerabilizados, que es el Estado, supuestamente, quien los coloca en el hogar, ¿no? O sea, ahí están judicializados, pero la como desintegración de todo el sistema de protección a la infancia que está ocurriendo en este momento es desconsolador. La verdad que es durísimo porque se han caído montones de planes, reducen las becas, eh, ahora hay como inspecciones para la infraestructura. Claro, nadie tiene un peso para poder poner en pintar bonito. Bueno, entonces cerrar un montón de hogares. Hay una situación muy compleja. Cuando te escucho, Isabel, decir hay que trabajar con el Estado, es muy difícil en este momento, porque no hay interlocutores. Dije prestado. Ok. Pero realmente se está haciendo como muy cuesta arriba sostener, llevar adelante, y la precarización, la complejidad, las patologías de los niños que van ingresando. Y los niños que van ingresando son cada vez más. Son realmente, y las situaciones son que, bueno, no, son espeluznantes. Yo una vez pedí una entrevista a través de mi esposo que trabajaba para un programa del gobierno de Alfonsín, que era desarrollarnos a la manera de Italia, con los pequeños empresarios, emprendedores. Entonces pude conocer a un empleado jerarquizado del Banco Nación que me dijo algo que por un lado me llenó de alegría, por otro lado me mató. Es que hay mucho dinero en este país. El tema es su distribución. ¿Dónde se coloca? El dinero que el Estado existe, el dinero del Estado. No. Dinero del Estado, el que se recibe a través de impuestos, muchísimo dinero. Yo me quedé claro. Bueno, mi intervención, ¿se escucha bien? Es desde otra perspectiva, es válido lo que decís y es entendible. Yo pensaba en la pregunta que hizo Leonardo entre lo grupal o la grupabilidad y el equipo. Creo que la clave, frente a lo que vos planteás, Carlos, es la continuidad de la gente que trabaja ad honorem en hospitales o ofrece sus tiempos en ONG, es la cuestión del equipo. En mi experiencia personal, creo que si gente que estuvo 20 años trabajando ad honorem en un hospital o en un ONG, tiene que ver con la fuerza del equipo, las transferencias, ¿no? Y lo que van recibiendo y cómo se van formando, porque hay una formación de ida y vuelta, porque es cierto lo que hizo Vivi, todos pertenecemos al mismo espacio, y qué es lo que cada uno va dando. Y también lo que va recibiendo, porque el profesor también recibe, digamos, experiencia, supervisiones, intercambios, escritura, investigación, como dijo Maribel. En mi experiencia personal contratamos a Rosos y aprendimos todo esto difícil que es otro tipo de disciplinas. Entonces la gente se va quedando y va quedando, quiere decir no quedándose pasivamente, sino que le va sirviendo el lugar. Y a la comunidad le sirve porque los pacientes se atienden. Lo grupal que vos trajiste, Carlos, es fundamental. Nosotros acá tuvimos exponentes importantes en terapia de grupo, que también entiendo que hay que retomar y remontar. Desde el instituto también planteamos traer videos que tenemos que se hicieron acá dentro de extensión sobre terapia de grupo. Vieron gente muy valiosa que ya no está, Gerardo Stein, Berta Levin, Bruno Vinograd, bueno, múltiples, hay muchísimos nombres.
Hilda Hoffman, Irene Pivakov. Bueno, en ese curso se dieron como 12 clases con cada uno de los exponentes. Tenemos los videos y tenemos ganas de hacer algo. Es cierto que hay un límite porque tenemos tiempo relativo y todos estamos muy, muy ocupados. Pero bueno, son ideas a tener en cuenta. Creo que hay mucho para hacer. Me parece que es lo que más nos queda de esto. Y también salir a buscar, no solo esperar que vengan, sino salir a buscar a la gente. Y eso es algo que a veces también yo planteo, no hay que enojarse con los que no. Yo me la paso diciendo que, bueno, hay gente que le gusta este tipo de acciones y de trabajo, y hay otros que está para recibir, otros para trabajar en su consultorio, y punto. Y en esto, en las instituciones que tienen vida, sabemos que es así. Hay tiempos por edades, por características. Pero bueno, este tipo de conversatorios hace que hay gente que se sume, ¿no? Como decía Maribel, yo sabía que estaba puesta ahí, pero a mí no me da a la vez los tiempos y las energías para más cosas. Pero te agradezco que lo hayas recordado. Leonora, solo un minuto, no me de paso. Los otros días, justo lo comenté con Vivi, ella estuvo muchos años en el Álvarez, y nos encontramos y dije, mañana tengo que ir al Álvarez. La experiencia, las últimas 2 semanas, fuimos al Hospital Pena con el equipo de hospitales nuestro de comunidad y al Hospital Álvarez. Es necesario, en este momento, es una situación de emergencia. La gente con más formación y más experiencia por los años, etcétera, es la que se necesita que llegue al hospital, porque es muy difícil para la gente joven no provocar la huida frente a la realidad, o diría María donde ella está, y que yo parte en el Pena y en el Álvarez. La situación extrema de necesidad que están pasando los profesionales, que no hay recursos para la actividad diaria, tiene que ser contenida y tiene que ser acompañada por gente que tenga una cierta experiencia y disponibilidad. Yo no la tengo en mi tiempo para ir ahí, pero la verdad que la disponibilidad de continuidad, porque a veces se interrumpen las políticas que uno lleva a cabo porque la gente se agota o no, por mejor voluntad que tengamos no lo tenemos. Pero hay que recapacitar que se necesita gente con experiencia para la emergencia que en este momento está viviendo los hospitales. ¿No crees que es muy necesario en cada una de nuestras sociedades darle un lugar a los mayores que tienen tanta experiencia, tanta formación, para que acompañen, contengan? Porque en general pasa cierta edad y son descartados, aún en las sociedades psicoanalíticas. Yo recuerdo una experiencia. Cuando yo me casé, me fui a vivir a Jesús María, porque ahí había una fábrica de pilas. Nos refugiamos en realidad de la dictadura. Yo estaba embarazada, había matado a un compañero nuestro. Pero lo máximo que se pudo laborar, consiguió trabajo en el Evergreen, era una fábrica de pilas. En el 15 de abril, fíjate si son piolas, los del primer mundo, sobre todo de Estados Unidos. Para los que nos habíamos mudado, digamos, migrantes internos, envió una psicóloga, pero la mandó para las esposas, para que nosotras estuviéramos bien, cosas que ellos rindieron. Hizo otra cosa. Antes de que la gente se jubilara, le reducía la jornada de trabajo a 4 horas. Las otras 4 horas que hacía la gente iba a hacer lo que nunca había hecho en su vida, la segunda, tercera ocasión o lo que fuera. Y luego, a los que se jubilaban, los convertían en instructores de los más jóvenes. Por lo menos aprovechemos esta última parte. Perdón, no tenemos socios vitalistas. Nosotros somos todos el último día que pasemos por acá adentro, con todas las horas ocupadas para hablar. Yo voy a retomar efectivamente, quería volver a hablar. Ese Perdón, tema, esa, por favor. es el tema de los recursos humanos para económicos. Entonces, en los que estamos ya acodados, acá, acodados mejor, digo, con la vuelta,
Digamos, y fuimos volcando acá nuestra experiencia institucional no IPA, ¿sí? Con la que venimos a formarnos en IPA, algunos tempranamente y otros tardíamente. Esto en el marco del contexto de la democracia, en el marco del contexto de la democracia con experiencias no democráticas. Tomando algunas de las historias que volcaron ustedes, diríamos, cuando volvemos a la democracia en el 83, se abren las concurrencias de los estatales. ¿Sí? Un poquito en los 84. Yo entré en el 83, el trabajo que he dicho venía de pena, en forma, digamos, en forma, perdón, no honoraria, sino en forma gratuita, ad honorem. Y se abrieron las concurrencias y no dábamos abasto para las entrevistas, porque todavía no estaban organizadas ni siquiera, diríamos, las residencias, y las concurrencias, no hubo residencias, las residencias venían después. El Argerich estaba abarrotado, pero que hicimos alrededor de 100 entrevistas, que es lo que logramos hacer, diríamos, más los antecedentes, diríamos, el cálculo de la facultad se prorrateaba la entrevista para ver cómo se seleccionaba, no había una forma única todavía. Se seleccionaban los que iban a ingresar a la concurrencia haciendo un prorrateo entre el número de dados de la entrevista y digamos, el promedio de la facultad. Enfrentábamos un tema entre la facultad privada y la UBA. El tema de los promedios en la universidad privada era altísimo, a diferencia de la UBA. Diríamos, era complejo, pero era cierto. Recursos del Estado, recursos privados. Estamos hablando de eso y los jugadores de fútbol, teníamos un gol buenísimo ahí, de poder encontrar con recursos económicos. El tema del plantel de recursos humanos, sabemos que se está vaciando en los hospitales, en los dos sentidos. Se van, los médicos se van, no tiene recursos. Perdóname, Mirta, le voy a dar, porque no digo la palabra. Mirta Seltzer, por favor. Sí, un segundo nada más. Sí. Cada uno de nosotros tiene contactos en lugares estatales. El Hospital de Niños hace trabajo de paz familiar, tema que hay recursos, no hay horarios. Yo doy información ahí. Y otros lugares también, pero estamos con temas de recursos. Mirta, ¿estás ahí, Mirta? Perdón que estuvimos con la Sí, mano. estoy. Quiero saber si se oye nada más. ¿Se oye? ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí, Bueno, sí. eh, eh, no sé si entendí bien, pero me pareció que la presentación no tenía el objetivo de la gratuidad o del menor costo de los tratamientos. Me pareció que estaba más enfocado a saber y a tomar conciencia de que afuera o adentro de los consultorios somos actores sociales, nos guste o no nos guste. De eso me convenció Freud, de eso me convenció Ferenczi, de eso me convenció Guattari, Deleuze y Otto Gross. Entonces, me parece que de eso se trata, no solamente de apoyar al Instituto Bonaparte, sino saber que estamos, nos guste o no nos guste, de nuevo lo repito, como actores sociales dentro del consultorio. Y aunque en algún momento a Freud tampoco le haya gustado, pero después todos sus escritos sociales eh, dan por tierra a lo que él pensaba y decía como cuestión social dentro del inconsciente. Y de eso se trata, de saber cómo los factores sociales configuran el inconsciente. Eso tenemos que trabajar, de eso tenemos que hablar.
Eso es lo que nos falta. Aunque hay gente que sí lo trabajó, nos falta a nosotros como analistas saber de qué estamos trabajando. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hace como 3 años, 2 años y medio, yo presenté un trabajo en la SAP que tenía ese específico objetivo que se llamaba políticas psicoanalíticas. Y el objetivo es este, el que estoy diciendo ahora. Me parece que hacia ahí las prestaciones, más que al asunto monetario. Nada más. Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos, luego a Isabel para que vayamos cerrando. No sé, Mirta, a qué se refiere con asuntos monetarios, pero indudablemente que un psicoanalista A la gratuidad o a Hay cobrar soporte, quizás. menos, esas cosas. A la gratuidad y a cobrar menos, puede ser que haya dicho. en 2 minutos les quiero contar una experiencia que tuve, no sé si tengo tiempo. Yo hace muchos años trabajo en una institución trabajando con niños psicóticos. Y yo soy sanjuanino, de hace muchos años que estoy acá, y en el gobierno de Uñac, en San Juan, asume un ministro de salud que conocía mi trabajo con estos niños. Entonces, viene a Buenos Aires y me dice, mira, yo quiero en el Ministerio de Salud que haya un centro que atienda a niños con estas problemáticas y que vos puedas organizar. Entonces le digo que sí, como no, que yo como sanjuanino, para mí volver a San Juan y hacer eso en el ministerio, en el Estado, es todo un desafío. Pero le digo, acá hay que hacer un equipo, primero con fundamentos psicoanalíticos, y segundo que todo el equipo, yo le dije mínimo 12, 14 personas, tenían que estar nombrados por el Estado. Y efectivamente, no sé por qué, pero fue así. El ministerio nombró a las 14 personas, que hasta el día de hoy sigue existiendo ese centro educativo terapéutico que se llama Aurora Pérez, porque cuando me preguntó el ministro qué nombre le ponemos, le digo, bueno, tiene que ser llamado Aurora Pérez, porque Aurora fue sanjuanina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tuve la posibilidad de armar algo a nivel estatal, pero cumpliendo con exigencias básicas, que es tener un equipo que esté nombrado y que no sea gente al honor que al año, a los 2 años se iba ahí. Es decir, que el equipo que se nombró hace 8 años atrás, hoy sigue trabajando. Entonces, fue, la verdad, una cosa fortuita, digamos, pero que tiene que ver con políticas públicas, pero políticas públicas que no sé cómo alguien tiene que estar ahí conociéndolo a un funcionario de turno y pudiendo armar un proyecto. Bueno, por lo menos tuve esa posibilidad de hacerlo. Pero, insisto, ad honorem no hay proyecto que en este momento, a pesar de que se puede investigar, que haya mucha libido, pero sin que la gente esté nombrada, no hay proyecto que resista. ¿Mm? Bueno, eso nada más. Gracias. Bueno, me despido entonces. Muchas gracias por todas las contribuciones que hicieron. También lo único que me faltó decir, como para dar un concepto, es que el trabajo de todos los equipos es sobre el campo emocional, es sobre la emocionalidad. Nuestra y la de nuestros destinatarios.
Yo creo que tienen razón, que si no hay un sostén económico, es muy difícil sostenerse tanto tiempo. ¿Cómo hacemos con Educreando, que es el proyecto mío? ¿Saben ustedes? Somos todas jubiladas de la docencia. Entonces tenemos ese dinero que cobramos por jubilación. Y los de Italia, algunos son jubilados, allá se llaman distinto, ¿no? Pensionados, allá. Y otros son maestros en actividad o psicólogos en actividad. Entonces, invierten de alguna manera el tiempo en estos proyectos y hacemos cuestiones que sean atractivas para un cambio en la mentalidad en educación. Es muy difícil cambiar la mentalidad en educación, muy difícil. Así que es cierto esta cuestión de no hacemos asistencialismo, son voluntariados, hay algún dinero que proviene de nosotros y a veces damos cursos, a mí nos pagan. Por ejemplo, Perú quiere saber sobre estas cosas, tiene una educación muy tradicional, muy tradicional. Nada más que decirles muchas gracias. Yo, en representación de Andeva, muy contenta de estar con Carlos, con Maribel, y de que nos unamos en algún proyecto. Nada más, estamos en cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Nos vemos. Con un cafecito.